Hola, queridos hermanos, soy Padre Claudio de la Misión Ruaj en el Mundo y hoy vamos a hablar en la temática de Jesús ayuna en mí, de cómo nosotros podemos dejarnos cada día más rendir a la voluntad del Padre, enamorarnos más de la voluntad del Padre y crucificar más la nuestra. Y vamos a recordar un evangelio precioso, cuando Jesús nos dice, cuando ayunas, que no se vea el externo, sino que el interno. Cuando hay un perfume de la cara, y vamos a ver este evangelio tan precioso y vas a ver que de hecho esta forma de amar con el ayuno al Padre fortalece otra parte de ti, que es la oración, y te rinde a la voluntad del Padre con la oración y el ayuno para hacer una buena caridad en ti. Escucha bien este evangelio y después el comentario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Y dijo Jesús: y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, úngete tu cabeza, lávate tu rostro, para que no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, como habéis escuchado en este Evangelio, Jesús nos invita a ayunar. Y cuando nos invita, nos dice que cómo tiene que ser ayuno: sencillo, discreto. Perfúmete la cara, no diga a los demás si no es necesario, y el Padre que está en lo escondido te recompensará. Aquí hay un camino interior, como el título de nuestra temática, y es Jesús que ayuna en mí, es que la fuerza de Dios entra y empieza a poner en orden todas las cosas que nosotros tenemos que ponerla en nuestra vida, como prioridades con la mente, con el corazón, con las palabras. El ayuno hace que la cantidad de las palabras que nosotros empezamos a hablar ya son menos. Sabemos más o menos que las mujeres hablan como 10,000 palabras al día, los hombres como 2,000, 3,000, pero no quiere decir que todo lo que hablamos es también voluntad del Padre. Muchas veces por hablar demasiado podemos hacer daño. ¿Qué hace el ayuno? El ayuno solamente que nos hace que Jesús empieza a hablar en nosotros, empieza a comer en nosotros, empieza a controlar la voluntad del Padre con amor, porque es rendirse a la voluntad del Padre. Al final, todo lo que hacemos comiendo pan y agua por la mañana, pan y agua a mediodía, pan y agua por la noche, andando a tomar la comunión, cristificar nuestra vida, dejando que la divina misericordia nos haga más constante y perseverante. De hecho, nuestra voluntad se cristifica y la voluntad del Padre en nosotros llega a ser más libre. Jesús y nosotros más libres. Somos unos Cristos más vivos. De hecho, esta parte de discreción, ¿no?, en el silencio, donde Jesús está allí en tu cuarto, que lo sepa solamente tu Padre, quiere decir que tú, de hecho, cuando haces este ayuno, lo haces para que el Padre pueda poner su voluntad en ti, para que el Hijo empiece con su forma de ser, de su sabiduría, empieza a hablar en ti, para que el Espíritu Santo sople más fuerte en ti. Recuerda que siempre nuestra vida se va a ser más santa en la medida que nos rendimos a la voluntad del Padre. Siempre cuando yo mi voz dejo que sea voz de Jesús, Jesús puede cambiar hasta mis hijos, hasta a mí mismo. Jesús puede transformar con esta voz nuestra las personas alrededor. Con nuestras manos, si lo entregamos a Jesús, puede abrazar y sanar. Con nuestros ojos podemos también ser misericordia de Dios en este mundo. Y con los pensamientos. Recuerdo que si podéis y tenéis la capacidad y posibilidad de mirar en internet de un vídeo
el cual habla también de la capacidad de la música, la capacidad de la palabra, voz que se emite sobre la transformación sobre el agua, pero la capacidad de la voz, que somos nosotros, de transformarse en voz de Jesús y puede hacer esto que sea sanado dentro de mí. Cuando tú lees el Evangelio, como yo lo leí antes, lo puedes hacer en tu cuarto, en aquel momento tu vida se sana. En aquel momento cuando lees y hablas de Jesús, de hecho, cuando más hablas a los demás de Jesús, tú empiezas a ser más Cristo y menos tú. Como decía Santa Teresa, cuanto más Cristo como, más Cristo soy. Quiere decir, cuando Santa Misas vas y tú comulgas, más Cristo eres. Por eso yo os aconsejo la misa diaria. Y más como también otro santo, como San Juan, que decía, me voy a la misa para poder tener a Cristo, para poder darlo a los demás. ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué es el ayuno? Es un cristificar tu vida, tu voluntad, de la voluntad del Padre. Es dejarse enamorar por la fuerza de Dios que vino en este mundo con el poder del amor, enamorarse de tanto amor crucificado. Si tú te enamoras de Cristo crucificado, en aquel momento tu vida va a cambiar porque te das cuenta que Dios te amó tanto y nos amó tanto hasta dar la vida por nosotros, de propia vida de su Hijo. Por eso nosotros tenemos que amarnos a la manera como Él nos ama, con su forma de amar, con su forma de pensar, con su forma de abrazar. De esta forma nuestra vida se diviniza en Cristo. El ayuno. Jesús ayuna en mí. Exactamente dejar a Jesús ayunar en nosotros. Vamos a meditar hoy con un evangelio precioso cuando Jesús está llevado por el Espíritu Santo en el desierto. Escuchamos bien, es una rendición al Espíritu Santo de la voluntad de Jesús que era siempre con la voluntad del Padre. De hecho, el ayuno es un camino de rendición de nuestra propia voluntad a la voluntad del Padre. Es un camino de amor, es un camino de conocer más la fuerza de Dios en nosotros, los planes de Dios en nosotros y dejarse llevar también por esta fuerza del Espíritu Santo, que es la fuerza que nos une con la voluntad del Padre. Escuchamos bien el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoraras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí ángeles vinieron y le servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como hemos escuchado en el Evangelio de San Mateo, vemos que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto en este camino de conversión, en el camino de encontrarse con el Padre más profundamente, ayudar a la humana criatura que somos nosotros. Este camino lo hizo Jesús por nosotros, pero también para enseñarnos un camino de conversión. Piensa todo también si
te dejas invitar por el Espíritu Santo a un camino de conversión. Él no necesitaba, Jesús no necesitaba, pero lo hizo por nosotros. En ese camino que sepas que al final el demonio, aunque era hijo de Dios, lo tentó, transforma estas piedras en panes. Quiere decir que este demonio que se llama gula, muchas veces nos transforma y trastorna toda nuestra vida. De hecho, el ayuno de pan y agua por la mañana, que lo aconsejo, pan y agua a mediodía, pan y agua por la noche, por 40 días, este es el ayuno de Cuaresma, que lo sabemos muy bien, es un camino que nos ayuda a liberarnos de la forma de comer mal o hasta de descansar, porque una vez que comes mal, descansas mal y también te levantas mal y rezas mal y vives mal. Esta es nuestra voluntad. De hecho, con el ayuno, nuestra voluntad se rinde más. Jesús ayuna en mí y me muestra cómo amarme a mí mismo, cómo poder yo conocerme a mí mismo, pero con un guía que es Él mismo. En el ayuno hay cosas grandes, dones, como cada uno va a experimentar y va a poder escuchar en los testimonios que va a escuchar después lo siguiente de esta presentación. Yo te aconsejo que también medites como Jesús fue tentado cuando se atentar contra su propia vida, porque le van a salvar los ángeles. Sabía que los ángeles lo servían, pero Jesús no lo tentó y después le ofreció todo. El mundo nos ofrece todo, pero Jesús te recuerda, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Para no mundanizarnos, este camino que nos propone la Santa Iglesia de Cuaresma, 40 días de pan y agua, este camino que Jesús nos invita a crecer en nosotros, Jesús ayuna en mí, a mí me ayudó también a eliminar dependencia como de chocolate o cosas que a lo mejor cada uno de nosotros tenemos de televisión. Son una especie de gula, pero también de destrucción de nosotros mismos, perdiendo más el tiempo y cómo nos ataca. Vamos a hablar unos de los vídeos siguientes sobre la sanación y liberación que hace el ayuno en nosotros. Recuérdate que todos tenemos un camino que hacer con Jesús y por eso el ayuno es una forma sanadora, liberadora y también de entregarse a la voluntad del Padre. Y el Padre va a poder hacer también ese camino en nosotros. Quiero recordaros que todos los santos, como Santa Madre Teresa de Calcuta, ayunaba todo el tiempo del día. Ella se pasaba el tiempo ayunando. Y también la sierva de Dios, Luisa Picaretta, de 64 años, se alimentó solamente de la Eucaristía. Hay santos como San Francisco de Asís que ayunaban muchos días. Son muchos santos ejemplares que nos ayudan un poco a ver que nuestra vida se tiene que rendir a la voluntad del Padre. El ayuno es simple. Es dejar a Jesús ayunar en nosotros. Es dejar a Jesús comulgar con Jesús, tomar la comunión cada día del ayuno que haces para tener el alimento fuerte y después dejar a Jesús hacer misericordia en ti, darte a los demás. Ese mensaje de hoy, querido hermano, es que tú te recuerdas, Jesús ayuna en mí, te ayuda a rendir tu voluntad, sanarte, liberarte del pecado de la gula. Estos 40 días es un camino de amor, un camino de enamorarte más de Jesús y dejar que Jesús viva cada día más en ti, la voluntad del Padre más en ti. Yo te bendigo y te deseo que tomes en serio el don que Jesús te ha dado. Y recuérdate que puede que tú al principio de la vida aprecias tu vida solamente como algo muy poco valioso. A lo mejor cuando creces te das cuenta que vale la pena apreciarla más. Hasta el último día de nuestra vida que nos damos cuenta que a lo mejor tú te das cuenta que Jesús ha dado la vida por ti y tienes que apreciarte como Jesús te aprecia y dejar que Dios te guíe en esta vida para cumplir su voluntad, no la tuya. Bien, en la temática de Jesús ayuna en mí, de rendir nuestra voluntad a la voluntad del Padre, sobre el poder sanador del ayuno. Vamos a escuchar un evangelio que muestra cómo la oración, el ayuno, libera y libera personas que están a nuestro alrededor. En el caso de Jesús, vamos a ver a
este muchacho. Escuchad bien el Evangelio y ves como en nuestra vida a lo mejor hay cosas que sanar y liberar y no sabemos cómo hacerlo. Entonces piensa, medítalo. A lo mejor exactamente situación de tuya con tu hijo, con tu hija. Piénsalo un poquito. Ahora escucha bien el Evangelio y después lo comentaremos juntos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre que arrodillándose delante de él dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo traje a tus discípulos, y ellos no pudieron curarlo. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Y Jesús lo reprendió, y el demonio salió de él. Y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les dijo: por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un granito de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos escuchado en este Evangelio cómo Jesús sanó a un muchacho epiléptico. Su padre viene, se acerca a los discípulos no lo pueden sanar, y Jesús se acerca, lo bendice, y también un poco un reproche viene de Jesús hacia los demás, diciendo: una generación perversa, una generación poco constante, ¿cuánto tiempo estaré con vosotros? Jesús sana, pero al mismo tiempo los discípulos dicen: ¿por qué nosotros no pudimos liberar, sanar este chico? Pues este espíritu, dice Jesús, no sale nada más que con oración, mucha oración y mucho ayuno. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos proponemos un camino de conversión con el ayuno es pan y agua por la mañana, pan y agua en mediodía, pan y agua por la noche. Se puede hacer los ayunos miércoles y viernes, como lo aconseja la Virgen María de Medjugorje, pero podemos hacer uno al año, o cuanto Dios dispone, 40 días seguidos, consecutivos, pan y agua por la mañana, pan y agua a mediodía, pan y agua por la noche, consecutivamente. En aquel momento vamos a ver cómo nuestra vida se empieza a rendir a la voluntad del Padre, porque este ayuno no es mi voluntad, es de hecho Jesús que quiere tomar control en nuestros ojos para decirte: te amo como tú nunca te vas a poder amar a ti mismo. Tomar el control sobre nuestros pensamientos para enseñarnos cómo amarnos con los pensamientos y cómo amar a Dios con los pensamientos. Tomar también control sobre nuestra boca para que nuestra voz no se canse nunca en hablar del amor de Dios y también amar a Dios. De esta forma, nuestra vida se rinde a la voluntad del Padre, de una forma muy linda. Yo comparo siempre como las algas del mar. Las algas del mar resisten mucho tiempo porque se doblan las olas de la vida. Nosotros, si somos como las algas del mar, si nos doblamos sencillamente cuando viene una cosa que nosotros no entendemos, como una enfermedad, un dolor en la familia, que sepamos arrodillarnos y rezar, ir a la Santa Misa y pedir por estas personas, por la conversión nuestra y aceptar la voluntad del Padre. En aquel momento es la forma del Padre de rendirnos a su voluntad con amor y de hacernos felices. Pero al mismo tiempo también es una lección muy fuerte el ayuno de liberación,
Como hemos visto, este chico que tiene un problema, epilepsia, quiere ser liberado y nadie lo puede liberar, ni los apóstoles. Muchas veces nuestra vida está en una jaula. Estamos como encadenados a unas cadenas muy fuertes como la gula. Padre, no puedo no dejar, como yo antes, el chocolate. No puedo no dejar comer tantas veces al día. Sí, claro, porque es el pecado de la gula. Pero el pecado de la gula se mueve por una también herida. Pero el pecado de la gula es movido por un demonio capital que es de gula. Esta gula es como ansiedad. Muchas personas comen con ansiedad. Comiendo con ansiedad es el pecado también, el demonio de la ansiedad, pero viene por otra herida. Siempre tienes que pensar, hay una herida, por aquella herida entra el demonio de la gula, el demonio de la pereza, el demonio de la lujuria. Las heridas se tienen que sanar. Con el ayuno, ¿qué hace? Tú sientes que el amor de la mamá, de papá, es relativo en comparación con el amor de Dios Padre. No puedes también esperar que tu mamá te ame más que Dios. No puedes pensar que existen madres perfectas, padres perfectos. En el ayuno Jesús te explica, yo te amo 1000 veces más que tu mamá, ríndete a mi voluntad, yo te amo más que tu papá. Aunque las personas humanas te han herido, Dios no te hiere nunca. Por eso invierte abrazando la cruz cada mañana que te levantas, abraza la cruz y recibirás por un beso 1.000.000 de besos. Y Jesús te va a sanar. Por cada abrazo recibirás miles de abrazos de Dios y te sentirás amado. Y cuando sientes el amor, das el amor. Mientras estás vacío de amor, siempre vas a necesitar o enchufar la corriente en corazones humanos, como mamá, papá. Pero esto no va a dar la paz. La única paz verdadera que te va a llevar al cielo y te va a poner el cielo dentro de tu corazón, que venga a nosotros tu reino, es cuando tú te enchufas a la corriente de Dios cada mañana, abrazando la cruz, besando la cruz, rendir tu voluntad, pensar como Jesús piensa en ti, positivo, abrazar, comulgar con Jesús para que tú seas quien comulga con mi cuerpo, mi sangre, yo vivo en Él y Él vive en mí, tiene vida eterna. Teniendo esta vida eterna en ti, vas a poder ser una imagen fuerte de Dios, una presencia de Jesús aquí en este mundo. Piensa si tú de verdad quieres liberación de estos pecados que siempre lo repites. Lujuria, pereza, envidia, ira, soberbia, criticando a los demás. De hecho, son heridas, querido hermano. La tienes a lo mejor con tus padres, heridas con tus hermanos o con las personas que a lo mejor te hizo daño. Hay que sanarlo y una vez sanado, serás una persona más feliz. Jesús podrá poner en este recipiente tan hermoso que es nuestra alma, nuestra vida, podrá poner su gracia, podrá poner el poder, el Padre podrá quedarse en nosotros, como dice el Evangelio de San Juan. Si os améis como os he amado, dice Jesús, yo el Padre veremos a ustedes y haremos morada en ustedes. Que haga morada en ti Dios, que vivas según su voluntad y tu vida va a ser feliz. Te bendigo y te deseo que continúes tu camino de ayuno con alegría, con amor. Amén. Te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Virgen María esté siempre contigo. Amén.